Y hablando del citrocromo P450, este sistema de enzimas, habíamos dicho, es un sistema porque hay varios grupos, su nombre bien aquí lo dice, hay isoformas, ya, o sea, hay varios tipos, ya, que también van a tener diferentes sustratos. No necesitan memorizar, porque el concepto es suficiente. Es más, no creo que alguien haya memorizado cada isoforma sobre qué cosa actúa. No tendría sentido. No le sacarían provecho, ¿ya? Porque finalmente para cada fármaco está descrito lo que tienen que hacer y qué cuidados deben de tener. No está de más darle una mirada antes de usar. Sin embargo, hay un sistema, ¿ya?, con varias isoformas. Estos son dos ejemplos claros. Fíjense, un grupo que puede metabolizar antiarrítmicos, antidepresivos, ¿no?, algunos incluso betabloqueadores, y puede haber otro tipo de isoformas que más se encargan de otro tipo de fármacos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de inducción del sistema, hay veces que más de una isoforma se activa. La rifampicina, por ejemplo, casi a todas las isoformas las activa. Y si ustedes ven como inductor enzimático las interacciones medicamentosas de la rifampicina, son hojas enteras, cuadros enteros. Ya tiene que ver con todo casi, con antineoplásicos, con antidiabéticos, con todo. Con warfarina es una bomba de tiempo si no lo saben usar, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, habíamos dicho que aparte de la rifampicina, que es importante, también estaba fenitoína y fenobarbital. Para que no se confundan, acuérdense, miren, es fenitoína, fenobarbital. Ya tienen más o menos, porque uno podría, por error se le viene a la cabeza carbamazepina y puede marcar. Ya, acuérdense, fenitoína, fenobarbital, ya, junto con la rifampicina. Y habíamos dicho el hábito tabáquico también y el consumo de alcohol, ya son circunstancias que van a actuar como inductores del citrocromo P450. Lógicamente con más o menos las mismas consecuencias. Bien. A ver, aquí nos dicen, en los fármacos administrados por vía oral, el metabolismo parcial de los mismos, conocido como el primer paso, se lleva a cabo principalmente, y dice principalmente porque obviamente hay por ahí pequeñas cantidades que podrían darse en otros lugares. Y el primer lugar, obviamente, y de lejos, es a nivel de hígado. Algunas preguntas son así de simples, ¿ya? Y como quiera que están incluidas en las posibilidades de lo que les pueden preguntar, hay que tomarlas en cuenta, no las podemos omitir. Esta otra, ¿cuál de los siguientes antibióticos es el que puede generar un mayor número de interacciones medicamentosas? Pregunta interesante. Y la respuesta es rifampicina, justamente porque es un inductor, ¿ya? Aquí una recomendación que, si bien es cierto, probablemente muchos ya la tienen en cuenta, no está de más que se lo recomiende. ¿Ya? Cuando les pregunten por alguna interacción medicamentosa media rara, que de repente nunca la han leído, por ahí de repente micofenolato, etcétera, ¿no? Y uno dice, ¿y ahora qué hago? Y en las alternativas está rifampicina. Antes de marcar por marcar cualquier cosa, jueguenselas por rifampicina, porque por ser inductor enzimático tiene esa posibilidad, ¿ya? Tiene esa posibilidad. Otra circunstancia importante que no está incluida en las preguntas, pero por ahí lo he visto, me imagino que en el capítulo correspondiente lo harán, es cuando les mencionan de una mujer sexualmente activa que utiliza anticonceptivos orales y ahí que tiene la necesidad de usar anticonvulsivantes. Y les enumeran con cuál de los siguientes habría que tener cierto cuidado, etcétera, y les están haciendo referencia a que existe la fenitoína y el fenobarbital, que son inductores enzimáticos y que van a bajarle, ¿ya?, la eficacia justamente por el metabolismo a los anticonceptivos orales. ¿Ya? Entonces, cuidado, se refiere a eso. ¿Ya? Se refiere a eso. Muy bien. Y algunas preguntas son muy directas, ¿no? En más de un examen vino, por ejemplo, ¿cuál de los siguientes antibióticos actúa como un potente inductor del citocromo P450? Así de directo. Y también rifampicina, obvio. Generalmente preguntan por la rifampicina, pero hay que acordarse de los otros dos anticonvulsivantes también. Dice, ¿cuál de las siguientes vías de administración evita el metabolismo parcial del fármaco a nivel hepático? O primer paso. Hay que tener cierto cuidado, ¿no? No es lo mismo que diga evita el metabolismo parcial a que les digan evita parcialmente el metabolismo a nivel hepático. Si eso cambiara, ¿no?, evitar parcialmente sería vía rectal, pero dice evita el metabolismo parcial, o sea, lo evita todo. La vía sublingual, así es, la vía sublingual.
otra que dice en cuál de las siguientes vías de administración de fármacos no existe absorción. Así es. ¿Por qué? Porque ya, ¿a dónde se va a absorber si ya llegó al sitio, al destino final, ¿no es cierto? Todas las demás son, digamos, pasos por donde van a tener que circular el fármaco hasta llegar a sangre. Pero aquí no, en la intravenosa, o podría ser la intraarterial o la intravascular en forma general, ya, no se considera que haya absorción. Está bien. El efecto del metabolismo parcial del primer paso en un fármaco administrado por vía oral, dice. A ver, saquémosle una conclusión. Dice el efecto del primer paso para un fármaco que se administra por vía oral. ¿Cómo repercute? Más o menos eso es lo que le está preguntando. Dice, mejora su biodisponibilidad. Así es, al metabolizarlo parcialmente, ¿no?, está haciendo que el porcentaje de fármaco que llegue a circulación de forma inalterada ya no sea el 100%. Entonces aquí además hay dos situaciones antagónicas también, ¿no?, entre mejora su biodisponibilidad y disminuye su biodisponibilidad. Uno de los dos tendrá que ser, ¿ya? Mejora su absorción, dice aquí. Ya no tiene nada que ver la absorción, ya se dio más antes, ¿no? Disminuye su absorción tampoco, porque la absorción es un fenómeno previo al primer paso. Incrementa su vida media. ¿Con qué está relacionada la vida media? Una cosa muy puntual, unión a proteínas. La unión a proteínas determina la vida media, ¿ya? Bueno, aquí sería entonces, disminuye su biodisponibilidad. Así es. Y aquí está otra que les comentaba, donde hace hincapié en las situaciones que hemos comentado. Dice, inducen al sistema de enzimas del citocromo P450. Y es todas, así es, todas las que están ahí tiene que ver. El doctor mencionó a ketoconazol y también podría incluirse. Lo que pasa es que como hay fármacos que ya no los usamos con cierta frecuencia, porque han habido otras que, digamos, están supliendo con más éxito, con menos efectos colaterales, entonces también en los exámenes como que un poquito lo dejan de lado. ¿Ya? Pero hay que considerar. Sí, el itraconazol también es un inductor del citocromo P450. También, sí. Y este es un fenómeno interesante. Dice autoinducción enzimática. ¿Ya? La autoinducción enzimática, bueno, ya lo están viendo aquí el nombre, la carbamazepina, se describe este fenómeno interesante en este fármaco, que consiste en una situación más o menos parecida a lo que es la tolerancia, ¿ya? Y clínicamente, ¿cómo se traduce? Que la vida media se va acortando en el tiempo, según se vaya usando el fármaco. La vida media, más o menos, en promedio, de la carbamazepina es 36 horas, ¿ya? No es una situación que tengan que memorizar, sino es el concepto, ¿ya? 36 horas más o menos. Pero según van utilizando un día, 2 días, 3 días y sigan administrando más dosis, ese tiempo de vida media se va cortando. Y como bien lo están observando acá, llega a 12 horas, llega a 8 horas y cada vez se tiene que usar más frecuente. Ese fenómeno se llama autoinducción enzimática. También es una situación muy puntual, no hay mucha relación con lo demás, pero cada vez que nosotros encontramos una pregunta así aislada, ¿ya?, que a pesar no tiene mucha relación con las otras cosas, es importante mencionarlo, ¿ya?, para una situación de seguridad en la posibilidad de que puedan repetirles algo parecido, ¿ya? Les mencionamos eso porque justamente ahí está esta pregunta, esta la hemos encontrado, entonces había necesidad de mencionar lo que hemos dicho. Dice, señale cuál de los siguientes fármacos presenta un fenómeno de autoinducción enzimática. Y les dan alternativas y la respuesta es carbamazepina. ¿Y cómo se traduce esa autoinducción enzimática? Que la vida media va a ir acortándose de acuerdo al tiempo de uso. Rápido. Tercera, cuarta, quinta dosis ya va cambiando la vida media. Muy bien, este fármaco se administra, hay vías de administración, se absorbe y el siguiente paso es se distribuye. ¿Ya? Se distribuye. Y cuando hablamos desde el punto de vista de la farmacocinética, porque seguimos con farmacocinética, está recorriendo nada más el fármaco. Cuando hablamos de distribución de forma, digamos, esquemática, desde el punto de vista de la farmacocinética, el organismo vendría a estar compuesto por compartimentos, ¿ya?
que son virtuales, obviamente. Y existe dos formas de distribución. Esto no lo hemos visto tal cual como una pregunta, pero no sé, me parece que fácilmente podría ser pregunta de examen. Entonces es importante que sepan este concepto, o que lo recuerden en todo caso. Entonces, cuando el fármaco se distribuye de forma uniforme, por ponerle una forma de decirlo, decimos que es un modelo unicompartimental, ¿ya? Pero si se distribuye de forma heterogénea, vamos a decir que es multicompartimental. ¿Y en qué caso sería, por ejemplo, una distribución homogénea? De repente solamente estamos tratando una bacteriemia y lo único que deseamos es que el fármaco llegue a sangre. Si llega a sangre, en toda la sangre se distribuye uniformemente. Ya llegó al sitio que queremos y se distribuye de forma uniforme, unicompartimental. Pero, por ejemplo, hablemos de un aminoglucósido. Lo administramos, en sangre tiene una concentración. En vías urinarias tiene 25 a 100 veces la concentración del plasma. Eso está escrito. Entonces ya no es igual, es heterogéneo. En próstata no llega. Entonces, fíjense, son 3 compartimentos con concentraciones diferentes. Es heterogénea la distribución. ¿Ya? En esa circunstancia estaríamos hablando, como bien dice aquí, cuando lo hace de forma heterogénea, estaríamos hablando de un modelo de distribución multicompartimental. Ya es básicamente eso. Casi va junto con los nombres. Sin embargo, hay que acordarse que luego de absorberse, ya justamente en el momento de la distribución, va a haber el fenómeno conocido de unión a proteínas. ¿Ya? O sea, el fármaco se une a proteínas. Entonces va a haber 2 fracciones. Una fracción que está unida a proteínas y otra fracción que le llamamos fracción libre. Entonces, la que es farmacológicamente activa, la que va a producir el mecanismo de acción propiamente dicho, la que va a ser posible eliminarla en algún momento mediante excreción, ¿ya? La que puede producir hasta los efectos colaterales, todo lo que quieran, es la fracción libre. La fracción unida a proteínas es farmacológicamente inactiva, ¿ya? Eso es importante recordar, ¿ya? Eso es importante recordar. Entonces, bien claro lo remarca aquí, la fracción activa es la libre, la que no tiene que ver con la unión a proteínas. ¿Y qué importancia tiene la unión a proteínas? La unión a proteínas va a traducir algunos fenómenos. Cuando cuando un fármaco se une en gran porcentaje a proteínas, ¿ya? Y otro tiene escasa unión, la diferencia entre ambas, ¿cuál es la que se depura? La fracción libre, ¿no es cierto? La que se une poco a proteínas rápidamente se va a depurar, y la que se une en gran cantidad va a ser menos. Entonces, ¿quién va a tener más vida media? La que se une más a proteínas. Ya, ese es uno de los conceptos. Por ahí hay preguntas que les colocan así. Más unión a proteínas, mayor vida media. ¿Ya? Dosis de mantenimiento. ¿A qué le llamamos dosis de mantenimiento? Ustedes saben, hay una primera dosis que muchas veces es una dosis de carga, ¿ya? Pero después viene la dosis de mantenimiento. Cuando hablamos de dosis de mantenimiento, también esa cantidad de dosis que vamos a dar va a depender del grado de unión a proteínas. Si un fármaco se une en 90%, digamos, a proteínas, la dosis de carga ya no va a ser necesario dar dosis tan altas, porque la mayoría del fármaco está ahí todavía, unida a las proteínas. Vuelvo a repetirles, ¿cuál es lo que se depura? La fracción libre. Me voy a ir al caso contrario. 95% o 5% nomás se une a proteínas, por lo tanto 95% es la fracción libre. ¿Se va a depurar o no? La siguiente dosis voy a tener que reemplazar casi toda la dosis. Ya, entonces más o menos esa relación hagan. Cuando tiene más unión a proteínas, la dosis de mantenimiento es menor, ¿ya? El tiempo de vida media a más unión de proteínas es mayor también, ¿ya? Y hay veces que está relacionado a efectos colaterales. Y el mejor ejemplo que tenemos es cuando hablamos de cefalosporinas de tercera generación. No sé si será el mejor ejemplo, pero es un ejemplo muy claro. Y tenemos los dos conocidos, ceftriaxona y cefotaxima. Si ustedes observan, en neonatos nadie da ceftriaxona para una meningitis, por ejemplo, o para un cuadro donde tengas que usar cefalosporinas de tercera. Porque en comparación cefotaxima con ceftriaxona, la ceftriaxona tiene mucha afinidad por proteínas.
¿ya? Por eso que puedes utilizar cada 24 horas incluso, ¿ya? Pero la cefotaxima no tiene tanta unión a proteínas, por eso se saca 8. ¿Y cómo se traduce eso? Ustedes saben que, miren cómo se puede aplicar esto, ¿eh? Ustedes saben que los niños, las barreras que tienen a nivel del sistema nervioso central todavía son más o menos permeables. Saben que la bilirrubina no conjugada, ¿ya?, puede producir esa unión a ganglios basales y producir el kernísterus. Para evitar eso, cuanto más se una proteínas esa bilirrubina no conjugada, va a evitar ese proceso. Pero si la ceftriaxona tiene tanta afinidad por las proteínas y yo le administro ceftriaxona al neonato, las proteínas que deberían estar esperando a la bilirrubina no conjugada se han unido a la ceftriaxona. Y cuando viene la bilirrubina no conjugada no hay con qué unirse y se van a los ganglios basales. Por eso es que no se usa ceftriaxona en los niños. Fíjense cómo un concepto muy simple tiene aplicación. En cambio, la cefotaxima no tiene casi afinidad por proteínas. Por lo tanto, tú lo administras y no se mete mucho con las proteínas. Cuando viene la bilirrubina no conjugada, ahí está, en cantidad normal casi las proteínas. Entonces no hay esa alteración. Fíjense que no es equivalente usar una u otra. En un adulto probablemente sí. ¿Ya? Entonces es importante, ya iremos hablando de más características. La unión a proteínas tiene ciertas traducciones importantes también. Ya, pero acuérdense que es la fracción libre, la que no está unida, la que es farmacológicamente activa, la que va a producir el mecanismo de acción, la que se va a poder depurar también. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál de ellos? ¿Multi o unicompartimental? Unicompartimental, lo que les había comentado, una bacteriemia, por ejemplo. Ustedes quieren que llegue a sangre y suficiente, llegó a sangre. Es un solo compartimento. No, difícil. No existe ningún fármaco que tenga el mismo grado de penetración a todos los tejidos. Cada tejido, dependiendo de su vascularización sobre todo, va a tener mayor o menor concentración. Y podemos enumerar una infinidad. ¿Ah? Por ejemplo, hemos dicho, ¿no es cierto?, de los aminoglucósidos. En sangre una concentración 25 a 100 veces mayor en lo que es orina, ya en próstata no llega. Levofloxacino, a nivel pulmonar, alta concentración, más que en sangre, por ejemplo. ¿Ya? Entonces así, cada fármaco tiene sus diferencias, ¿no? O sea, es una situación, por eso le decía, virtual, que básicamente tiene que ver con el lugar de acción a donde quieren que llegue. Claro, más o menos es lo mismo. Claro, más o menos es lo mismo. O sea, el lugar donde quiero que llegue el antibiótico. A ver, vayamos hasta acá. Dice, en cuanto a la combinación del fármaco a las proteínas plasmáticas, marque la alternativa incorrecta. ¿Ya? Marque la alternativa incorrecta. A ver, vamos a la primera. La fracción libre del fármaco ejerce el efecto farmacológico. ¿Verdad o no? Claro que sí, ¿no? B. La fracción de la droga unida a la proteína no es metabolizada. ¿Qué dicen? Claro, porque la que se metaboliza y todo lo demás es la fracción libre. La otra está ahí, como que no existiera. Ambas son verdaderas. C. La fracción de la droga unida a la proteína es farmacológicamente inactiva. ¿Verdad también? Nos queda la D y la E. La fracción libre y la unida al fármaco, se está hablando de las dos, la que se une y la que no se une a las proteínas, todo el fármaco, ¿no? Depende, dice, de la edad, sexo y genética. A ver, vamos a ver, para diferenciar, vayamos a la otra más. Está claro que las tres primeras no tienen nada que ver, ¿no es cierto? Vamos a ver entre las dos. El último dice, los fármacos simultáneamente pueden ligarse a varias proteínas. ¿Qué opinan? Claro que sí, no, sí pueden unirse a varias proteínas, ¿no? Los ligandos a veces son similares. ¿Qué opinan de esto de aquí? Yo les voy a decir, la fracción libre, o si quieren, la fracción que se une a las proteínas, cualquiera de las dos piensen, ya, la fracción que se une a las proteínas, ¿de qué creen depende que se una en más o en menor cuantía? Es de la afinidad que tiene por las proteínas. Porque si no diríamos, pues, la ceftriaxona, ¿no?, se une dependiendo del peso, de la talla, de la edad, del sexo. No, ya sabemos que la ceftriaxona se une mucho más que la cefotaxima, por ejemplo. Y hay porcentajes incluso, si ustedes revisan, dice unión a proteínas tanto por ciento. Lo que puede suceder a veces es que la persona sea hipoalbuminémica, por ejemplo, y no haya proteínas con que unirse. Pero la avidez va a estar ahí. Entonces, miren, las tres estaba clarito,
La E también es real, que hay varios tipos de proteínas a las cuales se puede unir. Pero miren esta de acá, dice la fracción libre y la unida del fármaco a la proteína depende de la edad, sexo y genética. ¿No se convencieron? ¿O ustedes creen que depende de la genética? No, no es cierto. ¿Ya? O sea, fíjense que hay una situación que se sale del contexto. ¿Ya? Se sale del contexto. A ver, sigamos. Para pequeño comentario, cuando tenemos este tipo de preguntas, en algunas preguntas como esta, aquí no tanto se trata de qué tan fácil es y qué tan rápido lo respondo, sino como estamos en clase, se trata de sacarle provecho también a la pregunta. Por ahí las alternativas a veces nos dan conceptos, etcétera, entonces tratamos de reforzar algunas ideas. ¿Ya? O sea, no todo vamos a enfocarlo de la misma manera. Esta, a ver, dice, indique la razón farmacocinética por la que algunos fármacos requieren la administración de dosis de mantenimiento pequeñas y, por el contrario, las dosis de choque que se administran al inicio del tratamiento para que la concentración plasmática alcance valores semejantes a los que se obtienen en estado estacionario es elevada. En palabras simples y cosas les dice, ¿por qué es que algunos fármacos requieren dosis de carga, que son dosis de choque, altas, y luego dosis de mantenimiento cortas? También lo habíamos comentado. ¿Qué es lo que pasaba? ¿De qué dependía, básicamente? De la afinidad a las proteínas. Si tiene poca afinidad a proteínas, se va a eliminar la mayoría, ¿no es cierto? Por lo tanto, en la siguiente dosis no puede ser poca dosis. Tienes que reemplazar toda la dosis que se ha eliminado. ¿Ya? Entonces, para que le des una dosis de mantenimiento menor, será pues en aquellos fármacos que se unen en gran porcentaje a las proteínas. Entonces, de acuerdo a eso, miren, les dice elevada unión a proteínas como primera alternativa. ¿Marcarían esa o no? Esa es una recomendación. Miren, solamente quiero que se pongan en el escenario del examen. Están en el examen, leen la pregunta, entienden la idea de lo que les está preguntando, al chip se viene la idea, sí, tiene que ver con unión a proteínas. Miro las alternativas, encuentro lo que estoy pensando como primera alternativa. No hay todas las anteriores, hay dos posibilidades. Si estoy seguro de mí mismo, marco. Pero si digo voy a leer por si acaso las otras, van a ver cómo vamos a terminar cuando terminemos de leer. Dice elevada tasa de extracción hepática. Alguien ya podría estar dudando. Claro, te puede llevar a la duda. La otra dice elevada secreción tubular activa. La otra dice elevada secreción a través de membranas mediadas por la glicoproteína P. Y el otro dice acceso del fármaco en elevada proporción al sistema nervioso central. O sea, por ahí por lo menos habrá una que les va a hacer dudar. Una recomendación que siempre se da es que cuando ustedes lean una pregunta y claramente está lo que les quieren preguntar, ese capta, y uno más o menos sabe lo que va a responder y encuentra la alternativa, no lo dude, marque. ¿Ya? Marque. El peor error que se comete es, en situaciones de examen digo, es intentar comparar con las otras. Y peor aún cuando dicen, estaba seguro que era la A, pero por ahí había la B y la C medio raras. O sea, si estaba seguro que era la A, ¿por qué no marcaste? Parece mentira, hay muchas personas que se pueden equivocar. ¿Ya? Entonces, es una recomendación que siempre damos acá. Sin embargo, para situaciones de clase, a veces continuamos con el resto. Bien, entonces el fármaco se administra, hay vías de administración, se absorbe, ¿no? Hay epitelios por donde pasa, hay mecanismos, hay situaciones que mejoran la absorción, otras que empeoran, ¿no? Se distribuye, ¿no? Y luego se biotransforma también. ¿Ya? ¿Y para qué se biotransforma? Fíjense los pasos que estamos dando. Hasta antes de la biotransformación cumplió su efecto terapéutico. La biotransformación es después de haber cumplido con lo que tenía que cumplir. Eso hay que acordarse, ¿eh? ¿Y para qué entonces se biotransforma? Si ya cumplió lo que tenía que cumplir. Para poder eliminarse. Ese es el objetivo de la biotransformación. Hacer más fácil la eliminación. Tiene que eliminarse y para eso hay que biotransformarlo. ¿Ya? Muy bien. Entonces son cambios bioquímicos, como bien lo menciona, de los fármacos que se convierten en otras sustancias. O sea, estos fármacos que ya cumplieron su función se transforman en otras sustancias que tienen estas características. Son más ionizadas. Claro, ya no interesa que tengan poca ionización. Son más polares, más hidrosolubles, menos difusibles y más fácilmente eliminables. O sea, el objetivo es transformarla en sustancias
que sean fácilmente eliminables, ¿ya? Por mecanismos, digamos, no muy complejos. Para eso es la biotransformación. Por lo tanto, la biotransformación para adelante ya es luego de haber cumplido con el objetivo el objetivo terapéutico que tenía el fármaco. Y en ese entender, lo que les pueden preguntar, y de hecho que sí les preguntan, es esto que está acá, ¿ya? Reacciones de la fase 1, reacciones de la fase 2, hay constantes preguntas que vienen así, ¿ya? Hay que recordar simplemente, ¿ya? Entonces hay dos fases y a veces es importante irse al más reducido para hacer memoria. Cuando hablamos de fase 1 y fase 2, ¿ya? Fíjense, la fase 1 ¿para qué sirve? Para inactivar, o si no lo puede inactivar, destruir el fármaco. Ya no lo necesitamos. O lo inactivamos o lo destruimos. Para eso usamos cualquiera de estas reacciones de la fase 1. ¿Ya? Y en la fase 2, ese fármaco que ya está inactivo o está destruido, lo tornan más polar. ¿Ya? Polar es equivalente a decir hidrosoluble. ¿Ya? ¿Para qué? Para que sea fácilmente eliminable. ¿Ya? Entonces, fíjense que en la fase 2 solamente hay un tipo de reacción, que es síntesis o conjugación. ¿Ya? Síntesis o conjugación. Y la mayoría de las veces la conjugación es con ácido glucurónico. Por eso también le llaman glucoronización. Puede venir con ese nombre. Pero no es la conjugación solamente exclusivo con el ácido glucurónico, la mayoría de las veces sí. ¿Ya? Pero también puede adoptar ese nombre, glucoronización, porque justamente está hablando de la conjugación con el ácido glucurónico. Y en la fase 1 hay más reacciones, pero tampoco no es una situación que no se pueda recordar. Miren, oxidación o reducción, ¿a qué le suena? A redox, así es. Entonces, redox es una. Miren, oxidación, reducción. Ya están en la fase 1, oxidación, reducción. Miren, estas otras dos también se conocen, más o menos se parecen. Hidrólisis, hidroxilación. Hidro en ambos, hidrólisis, hidroxilación. Oxidación, reducción, hidrólisis, hidroxilación, y también está ahí descarboxilación. Ya, entonces hay que recordar, porque las preguntas que les colocan, que cuando uno lo lee pareciera una situación extraída para tornarla difícil la pregunta, en realidad solamente les mencionan cuál pertenece a la fase 1 y la fase 2. Ya, acuérdense que en la fase 2 solamente hay conjugación, nada más. ¿Ya? Y por ahí les puede poner un nombre raro de repente aquí. Oxidación, reducción, hidrólisis, hidroxilación y descarboxilación. ¿Ya? La fase 1 y la fase 2. ¿Para qué sirve la fase 1? Para inactivar o destruir el fármaco. ¿Y para qué sirve la fase 2? Para hacerla más polar o hidrosoluble, para que sea fácilmente eliminable. En síntesis, la biotransformación hace más eliminable al fármaco. Porque después el otro paso ya es la excreción misma, ¿no es cierto? La eliminación. A ver, vayamos aquí. Les decía, miren, cuando enfrentamos preguntas y les hablan de las dos fases, prácticamente hay que acordarse bien de esa situación que se da en la fase 2, que es un solo tipo de reacción. Acá dice, por ejemplo, en el proceso de biotransformación no corresponde a reacciones de primera fase, que es lo mismo decir fase 1. Oxidación, reducción, sí, ¿no es cierto? Oxidación, reducción. Hidrólisis, hidroxidación, sí. Lo que no está contemplado es acetilación. Y punto. ¿No? Esta podría ser una pregunta. Esta. ¿Cuál de las siguientes reacciones del metabolismo de fármacos corresponde a la fase 2? Hay uno solo que es de fase 2. Bueno, en este caso lo dicen con glutatión. ¿Ya? ¿Funciona o no funciona? Claro que sí, es conjugación. No hay otro que no sea conjugación en la fase 2. Entonces, en algún tipo de preguntas, fíjense, a diferencia de esa que teníamos que analizar alternativa por alternativa, aquí la situación es recordar claramente a qué se refiere. Porque si no recordamos, no va a haber forma de descartar. ¿No? No va a haber forma de descartar. Pero miren cómo aquí, en esta pregunta, les han colocado en las otras alternativas, sobre todo en estas dos primeras. ¿Ya? ¿Oxidación tiene que ver? Sí. Oxidación, reducción tiene que ver. Pero les han dado un complemento. Oxidación, pudieron haberlo colocado solo como oxidación, pero le han puesto oxidación de alcoholes. Funciona. Fase 1 en este caso. Hidrólisis de nitrilos. También funciona. ¿Ya? Podrían haberles colocado hidrólisis nada más. O sea, les dan complementos
para que parezca una pregunta diferente, pero es lo mismo. Estas dos de aquí no tienen nada que ver, ¿no? La D y la E son distractores que no están relacionados ni a la fase 1 ni a la fase 2. Esta involucra al metabolismo farmacológico de la fase 2. Habíamos dicho la conjugación como era con el ácido glucurónico. La mayoría de las veces, a veces le llaman glucuronización también. ¿Cuál es? La alternativa D. Entonces, este tipo de preguntas no pueden fallar. Pero para no fallar tienen que acordarse. Ya es muy común que cuando al inicio del curso tratamos esto, uno puede ir olvidándose, es verdad. Hay que tratar de darse un tiempito para seguir fijando siempre ese tipo de conceptos, ¿no? O practicarlo a veces, ¿no? Practicarlo a veces. Pero vayamos, felizmente va a haber repaso también al final. Vamos a ver. Esto, curva, concentración, tiempo. Todo fármaco administrado, incluido obviamente los antibióticos, van a describir esta curva. Administramos el fármaco y la concentración, que está en el eje de las ordenadas, ¿no? Va a llegar a un pico máximo de concentración y luego necesariamente va a tener que disminuir, ¿ya? Y en el tiempo va a describir esta curva. Por eso se llama curva concentración-tiempo, ¿ya? Concentración-tiempo. Entonces, una manera de traducir esto es de la forma siguiente. Por ejemplo, si yo ubico, digamos este punto, donde estamos colocando el cursor. Para este punto, podemos decir, aquí hay tal concentración, porque lo puedo comparar con la línea de concentración. Hay tanto de concentración, y puedo medir aquí y decir, ha pasado tanto tiempo desde la administración de la dosis. Ya para eso sirve, concentración-tiempo. En el tiempo describe esto de aquí. Hay otros conceptos también, aparte del pico máximo, concentración máxima, el tiempo de vida media. Pregunta del examen anterior, ¿no? ¿Qué cosa es la vida media? Que puede ser de un fármaco o puede ser de un antibiótico, de lo que quieran, ¿ya? Por el nombre pareciera pues que le dicen el tiempo promedio de eliminación, es decir, vida media, ¿ya? Pero es otro el concepto. El tiempo de vida media es el tiempo que se requiere para eliminar, ¿ya?, la mitad de la concentración total del fármaco. A eso se refiere vida media. Y fíjense, más o menos el gráfico lo muestra. No será exacto, pero miren, más o menos nos quiere mostrar eso. Aquí está la concentración que se ha alcanzado, en este pico. Se empieza a eliminar, y más o menos en este punto, si comparan con estos valores, estamos en la mitad de la concentración máxima, ¿no es cierto? Hasta aquí, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la administración? Entonces yo puedo medir, haciendo una proyección, cuánto tiempo ha pasado para llegar a este punto. O sea, cuánto tiempo ha pasado para eliminar la mitad de la concentración total. Tiempo de vida media, ¿ya? A eso se refiere el tiempo de vida media. No es para eliminar la totalidad del fármaco, es la mitad de la dosis total de la concentración total. Y esto que es área bajo la curva, esto que estamos señalando, acuérdense cuando estudiaban en la universidad derivadas e integrales, les hacían hallar el área bajo la curva, ¿ya? Porque no eran áreas exactas, no eran cuadrados, ni eran rombos, eran curvas. Igualito a eso se refiere. Área que va a describir esta curva, por debajo, por eso se llama área bajo la curva, ¿ya? Es importante este concepto, porque después vamos a hablar área de bajo la curva sobre el MIG, por ejemplo, para tratar a los antibióticos concentración dependiente. Y si no hemos recordado esto, como que no le vamos a entender mucho. Esta área bajo la curva no es otra cosa que el área, ¿ya?, que se describe por debajo de la curva, que describe la concentración, ¿ya? Estos parámetros hay que acordarse. Así se abrevia área bajo la curva. Y hablando de biodisponibilidad, miren, fíjese que en el concepto de biodisponibilidad, ya, justamente hablan de área bajo la curva, ¿ya? Pero es más o menos lo mismo. Olvidándose de esta lámina, ¿qué cosa era biodisponibilidad? Era la fracción o el porcentaje de fármaco que llega a la circulación de forma inalterada. ¿El porcentaje con respecto a qué? A la dosis total, se supone. Administra una dosis, parte se metaboliza en el hígado y parte llega a circulación, ¿ya? Entonces, a esa fracción se refiere. Entonces, miren, ¿qué cosa es biodisponibilidad
Bueno, el concepto en letras está acá, dice fracción inalterada de fármaco que llega a la circulación. Pero esta es su aplicación. Área bajo la curva por vía oral y área bajo la curva endovenosa. Yo les comento algo. Cuando es endovenoso, ¿cuánto era la biodisponibilidad? Por supuesto, esto es como si fuese la totalidad del fármaco. ¿Es una forma de decirlo o no? Área bajo la curva endovenosa es pues la totalidad. Entonces aquí lo que les dicen es la cantidad que llega por vía oral respecto al total. Más o menos es lo mismo. Pero acá está trabajando con área bajo la curva. Entonces, si regresamos al gráfico anterior, ubíquense aquí, por ejemplo. Ahí. Si esto es lo que describe por vía endovenosa, y describe este área bajo la curva, tengan la seguridad que por vía oral, el área bajo la curva, y lo han visto en esa secuencia que vimos mostrado en unas láminas, no va a tener este pico. Tiene menos. ¿O no? Ya, entonces es comparar ese área bajo la curva por vía oral con respecto a la dosis total, que es lo mismo decir área bajo la curva por vía endovenosa. Eso.